y los gatos estaban afuera. Y corrieron todos los gatos. Y la mamá desapareció hasta esa hora de la madrugada. Porque todos corrieron a esconderse y ya. Y Y ya recién volvió. apareció la mamá. Sí, volvió como a las 3 por ahí. No, más tarde, porque a las 3 yo me levanté porque sentí unos gatos y pensé que era ella. Y más tarde, yo creo que debe haber venido, haber regresado por la madrugada 4, 4 y pico, 5 por ahí. No, yo por un mal sueño, pero ya. Ya. Ese es estrés, el estrés. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, les mandé un documento modelo para el parcial. Espero que con ese documento no tengan duda ya, ¿sí? ¿El examen va a ser en la tarde, a las 2 de la tarde? No, el examen, yo les dije que abre a las 2 de la tarde, es una tarea. Usted lo sube a partir de las 2 de la tarde, desde el martes hasta el viernes. Ah, ya dicen, Ya, imposible. Dicen. Es que yo ese horario de trabajo, dicen. Pero ya hemos hablado de que aquí no hay exámenes en línea, que los exámenes son trabajo. Entonces, el Sí, examen dicen, a las 2 abre. pero por eso yo estoy preguntando. Ya está bien aclarado mi duda. Hola Marco, ¿cómo estás? Buen día, Licen. Muy buen día. No son las 7 todavía, ¿no? Recién son las 7. Buen día, Licen. Muy buenos días, Nicole. Buen día, Licen. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, Licen. Buenos días, buenos días. Hay uno que inició una reunión por allá, pero no estamos en la reunión de... A ver, o es que nosotros estamos mal. No, martes y viernes.
Martes y viernes. Cada viernes. Como siempre, hay unos perdidos en la... Buen día, Lisa. Muy buen día.
Hay alguien que me aparece como usuario desconocido. Ustedes ven cómo aparecen en la... También a mí me aparece como usuario desconocido esa persona. No. Es esta persona. Soy yo, Lisa. ¿Quién es yo? Gabriel Toledo, Powell. Otra vez, hijo. A ver, vuelve a entrar. Vuelve a entrar. Vuelve a entrar. Sal y entra otra vez. A ver, Gabriel. Y María José está ahí trabada en la puerta y no puede pasar. Y no puede pasar. Ya, Toledo, me sigues apareciendo así. Tienes que acabar de ver si activas tu cuenta. No sé qué es lo que está pasando, pero me sales así como... ¿No te pasa eso en otras asignaturas? Listen, a veces toca al azar el número de registro o el nombre. No es porque uno lo elija. No, pero Sí, sí, no. sí, es verdad. Porque yo también ayer en un examen estaba como desconocida, dizque. Y ni tú misma te conocías. Pues, Ni tú misma sabías quién era. sí, la licenciada me dijo, Estefanita como desconocida, me dijo. Y yo, ¿de verdad? Sí, yo siempre entro aquí. Le hubiera dicho, no, profe, es que a veces yo me hago la desconocida. Me Puede hago ser. Ya. Bueno, María José Jiménez le puse en el grupo que nada y no me responde. No sé si no tiene celular, no está mirando, pero ya no puedo esperar más por ella. Sí, ya dijo que siga intentando entrar. Que entre por la plataforma. A ver. Ya pudo entrar. No sé, parece que entró por la plataforma. La plataforma es lo más... María José, ¿por dónde entraste al final? Por la plataforma, Lisa. Por la plataforma. No, sí, antes habían por la plataforma, pero sí.
Ya. Bueno, ¿quién me va a apoyar con la moderación? Yo le hice. Nicolás. Sí. Ya. Vamos para allá. Vamos a primero a bajar la lista, descargar la lista. Y ahora vamos a hacerte moderador. Muy bien, listo. 7:17, más que suficiente. Vamos a comenzar, así que actívense, despiértense. Vamos a comenzar con lo que serían los elementos del perfil para que tengamos claro. Y nosotros no hemos visto esto, el árbol de problemas y las preguntas de investigación. No, Lisa. Nos faltan entonces estas tres cosas. Ya. Más la situación problemática. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por árbol de problemas y preguntas de investigación. Déjenme buscar entonces. Yo pensé que ya árbol de problemas lo habíamos visto, sí. Déjenme buscar entonces el documento para... No, todavía porque creo que como no pasamos una clase, la vamos a pasar el sábado. Por eso creo. Eso sería, ¿no? Claro, por eso yo estoy como que desfasado con usted. Eso debe ser, hijo. Tienes razón. Ya. Genial. Aquí está. Bueno, entonces, perfecto. Nos quedaría situación problemática, árbol de problemas y preguntas de investigación. Vamos a empezar por el árbol de problemas y las preguntas de investigación. Vamos a empezar por ahí. Y para eso vamos a ir al documento que hemos ido trabajando, donde está todos los elementos iniciales del perfil a partir del tema, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí nuestro tema. La formulación del problema. Aquí están todos los grupos. Este documento ustedes lo tienen. Objetivo general. Lunes, jueves. Martes, miércoles. Miércoles.
Recuerden que esto que está aquí, este documento ustedes lo tienen, ¿verdad? El que estoy mostrando. Ustedes lo reconocen, ¿no? Que tiene todos los elementos Sí, de los diferentes grupos. Y aquí está la correspondencia. Este es un ejercicio que yo les recomiendo que hagan. O sea, en una hojita aparte abren su documento y en una hojita aparte ustedes hacen así y copian su tema, su problema y su objetivo general. ¿Para qué? Para que vean la correspondencia, la concordancia entre todo, ¿verdad? Si yo estoy hablando de elementos de educación financiera que deben comprenderse para la gestión eficaz de la economía personal, como problema formulado, yo tengo que plantearme cuáles son los elementos de educación financiera que deben comprenderse para la gestión. Y mi objetivo general será explicar cuáles son los elementos de educación financiera que deben comprenderse para la gestión eficaz de la economía personal. O sea, el tema, problema y objetivo general hay absoluta correspondencia. Hablamos de lo mismo. Planteamos nuestro tema que es como un título, lo convertimos en pregunta y después quitamos la pregunta y lo convertimos en un verbo en infinitivo. Entonces, ahí está perfecto. Y tiene varios ejemplos de concordancia. ¿Tá? De esta persona que es Diana, de Mauricio. Sebastián. Patrick. Madeleine. Duan. A ver. ¿Ya? Yo creo que esto ya está aquí. Muy bien, miren. El árbol de problema es un instrumento, una herramienta que me permite a mí comprender las causas, ¿verdad? Y las consecuencias de mi problema. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en todos los casos? Un desconocimiento, ¿verdad? En ustedes como investigadores y en los miembros de la comunidad académica o en los estudiantes de un área o en los estudiantes de una carrera, que se desconoce sobre un determinado tema y por lo tanto, al usted descubrir esto, que además es un tema cercano, un tema problema cercano, porque está dentro de su carrera, o porque aunque no está dentro de su carrera le interesa, ¿verdad? Al usted descubrir esto, entonces se propone hacer la investigación. ¿Y a qué lo ayuda esto? Lo ayuda a comprender las causas. ¿Por qué se desconoce? ¿De qué desconocimiento estamos hablando aquí en este ejemplo, verdad? Estamos hablando del desconocimiento en los miembros de la comunidad académica NUR en general sobre los elementos de educación financiera que deben comprenderse para la gestión eficaz de la economía personal. Como esto al final nos toca a todos, está muy bien este planteamiento que implica la comunidad entera. Quiere decir profesores, administrativos, ¿verdad? Estudiantes.
que podemos querer gestionar más eficazmente nuestra economía personal. Entonces, esta persona descubrió esto y entonces elabora un árbol. En el tronco del árbol se coloca el problema, en las raíces yo tengo las causas y en las ramas yo tengo las consecuencias. Esto es un árbol estilizado, ¿no? No es el dibujito de un árbol, pero como concepto, raíces, tronco y ramas, que son las consecuencias. Entonces, aquí, que esto es un ejercicio sencillo, por ejemplo, las causas de esto, de que no podamos gestionar eficazmente, de que desconozcamos esto, hablamos, no existe la educación financiera y lógicamente para una gestión eficaz de tu economía personal, ni en la educación familiar, ni en la educación formal, como generalidad. Es posible que algunas familias lo puedan hacer y demás, pero como generalidad no existe. Hay poca promoción de acciones de capacitación sobre el tema de la educación financiera. O sea, conocemos que se capacite poco sobre esto. Y así vamos buscando causas posibles, ¿verdad? Y después las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Como no hay esa educación, pues entonces yo no tengo conciencia de la importancia que tiene la educación financiera. Y tengo además, estoy desinformado sobre las capacitaciones que pueden realizarse sobre el tema. Y otra podría ser que desconozco, ¿verdad?, los elementos que deben dominarse para una gestión eficiente de la economía personal. Eso es. Entonces, yo hago mi árbol con el tronco, voy viendo posibles causas y las consecuencias, en el sentido de causa y efecto. Esta es la causa y este es el efecto que provoca. ¿Alguna duda? Jóvenes, este es el momento. Vamos a ver otro ejemplo. En mi tema, Todo ¿qué claro, son listo. las normas internacionales de la información financiera? ¿Cuáles vendrían a ser la causa y las consecuencias? Ya. Por ejemplo, en la universidad está eso como tema de clase. No. Ahí tienes una causa. Una primera causa. ¿Ves? Ahí tienes una primera causa. Eso no es tema de clase, no se estudia en ninguna asignatura. Entonces, por lo tanto, no se conoce. Pero hay poca información sobre esto, no se divulga. Claro, eso no es responsabilidad de la universidad, pero bueno, no se divulga estas normas. No es algo que tenga una divulgación grande. Y entonces, por lo tanto, se desconoce. ¿Comprendes? Tú tienes que sentarte e ir encontrando las causas. Pero fíjate, el problema aquí es lo principal, lo primero que tienes que poner. En este caso, es desconocimiento de una X parte de la comunidad académica de la NUR de las normas financieras. Y puede ser estudiantes del área, ¿verdad?, empresarial y especialmente de ingeniería financiera, los que desconocen. ¿Por qué desconocen esto? Porque no es un tema que se publicite, que se promocione. Porque además no está dentro de
del pensum, del contenido de las asignaturas. Pero además de eso, hay poca costumbre de investigar, de mantenerse actualizado en los estudiantes. Mira cuántas causas tiene. ¿Está claro? Gracias, Lizeth. Tienen Sí. que pensar. Para eso tienen estos ejemplos, ¿verdad? Para pensar, para que los ayuden a pensar. ¿Quién más quería hablar? Yo, en el tema de hacerlo en Word, ¿lo vamos a tener que hacer con este mismo formato? ¿Sí? No, no, no. Este es un formato cómodo y rápido. ¿Usted abrió el documento que yo envié? ¿Cuál de todos? El que envié hoy Abrí dos. el que envié hoy. Está en el grupo. Ahí tiene un ejemplo. Después lo vamos a ver. Usted puede ser creativo con esto. Lo que tiene que ser un árbol. Esto es un árbol estilizado, pero es un árbol, ¿verdad? Aquí tengo raíces, aquí tengo el tronco y aquí tengo las ramas que suben. Muy bien, entonces, Hice una pregunta. sí. El anterior semestre, en una materia, hicimos de este árbol de problema. Y a mí personalmente lo que me costaba a veces era como que confundía una causa con una consecuencia. O sea, a veces me planteaba y decía, oh, no, esta es una consecuencia de otra. Entonces, ¿cómo uno puede diferenciar qué es una causa y qué es una consecuencia? Por ejemplo, una causa, como decía ella, la muchacha anterior que estábamos hablando, se desconocen las normas internacionales, normas financieras internacionales, es así, ¿no? El término. Hola, ¿Cómo le dicen? normas financieras internacionales, es el término, ¿no? Las normas internacionales de información financiera. Ya, exacto, preciso. Las normas internacionales de información financiera. Gracias. Se desconocen. Tú tienes que partir, no partas de las causas, parte del problema. ¿Verdad? Los estudiantes de ingeniería financiera desconocen las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué la desconocen? Causa. Porque no está en los programas de clase, por ejemplo. Porque no es una información muy divulgada. Eso es una causa. Las causas de por qué desconozco. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Desinformación, desactualización de los conocimientos, la percepción, pero si esto existe y esto es importante y yo no lo recibo en clase, entonces te puedes desmotivar, sentir que esa formación está ya obsoleta, está atrasada, te desconfías, te desmotiva. ¿Entiendes la diferencia entre causa y consecuencia? Sí, dice. Ya. Y en este caso, por ejemplo, el segundo caso, desconocimiento de los estudiantes del área empresarial de la NUR de lo que es el marketing digital y de cuáles son sus tendencias actuales. ¿Cuáles son las causas? No está en los programas de clase. Es muy parecido al otro. ¿Verdad? Tampoco los profesores lo han incluido, ¿no?, en sus contenidos de forma independiente. Los estudiantes no son motivados a investigar sobre el tema como aprendizaje autónomo. Y así puedes encontrar muchas más causas por las que no conozcamos eso. Porque yo creo que un momentito, yo creo que este sí es un tema bastante divulgado. Tú entras a internet y hay cantidad de información en YouTube, harta información sobre marketing digital. A diferencia de el tema anterior, ¿no? De esta información financiera, de estas normas. Sí, dime. ¿Cuántas causas y consecuencias deberíamos poner? No hay cantidad. Las que usted encuentre, ¿verdad? Ya. Las que usted encuentre. No se rija por calidad. Ya tengo 5. Ya, terminé. No.
Las que usted encuentre, piense y las encontrará. A lo mejor son 3, son 4. Depende. Depende, ¿verdad? Depende del tema. Depende de la percepción y capacidad que usted tenga de descubrirlo, ¿no? ¿Está bien? Sí, Depende, gracias. claro, incluso depende de lo motivada que esté a hacerlo. Si está muy motivada, ahí piensa y encuentra. Si no, bueno, ya tengo 3 listos. ¿Alguna duda más sobre árbol de problema? Ahora, ¿Va a venir en el examen esto, dice? ¿Cómo? ¿Va a venir en el examen? A ver, hijo, ¿qué es esto que les estoy mostrando todos los días al comenzar la clase? Para hacer nuestro proyecto. ¿Qué es esto? Mira. ¿Qué dice ahí? Listo. Disculpa. Sí, Hay que estar atentos. se lo vi en el grupo. Todo el tiempo. Antes de empezar la clase, comenzamos con esto. Entonces, listo. Árbol de problema está claro. Les voy a mostrar ahora el ejemplo que yo envié hoy para que vean cómo está. De todas maneras, lo vamos a ver después. Para que vean otro modelo, ¿no? Que es más un arbolito. Esto es un ejemplo del perfil completito del parcial. Anexo. Evidencias del proceso de investigación. Árbol de problema. ¿Okay? Vamos a ver si lo hacemos reducir para que se vea. Tengo, miren, tres causas. ¿Se está viendo? Sí, licenciado. Y pestañea. ¿Ustedes ven que pestañea? Sí, pestañea. Sí, le hice un pestañeo. No sé por qué hará eso. Me hace eso. No sé por qué. Bueno, 3 causas aquí, ¿verdad? Mi problema y mis consecuencias. ¿Ven? Aquí lo tengo. Hice una pregunta. Este es otro ejemplo, por ejemplo. Bonito, estético, un dibujo. Sí, dime. En el tema de las causas, ¿tienen que ser así, o sea, desarrollado? Claro. ¿Se puede poner No, palabra, depende. una palabra? Depende. Estas causas están desarrolladas porque es un tema de economía espacial, que es un tema muy desconocido. Entonces, por lo tanto, requiere una mayor explicación para entender. Pero hay otras causas, como la que vimos en los ejemplos anteriores, que dice, ese contenido no está en el pensum de las carreras. ¿Ya? Así nomás, ¿te das cuenta? Depende. Ya. Este está muy explicado porque es un tema que como es muy desconocido, necesita mayor explicación. ¿Ya? Entonces, por aquí ven, ahora ya lo vemos más grande y podemos, paró y después volvió. No sé cuál es su problema. Ya, ¿ven? Las consecuencias son muy precisas. Desinformación, desactualización, ausencia de un hábito de investigación, profesional sin una cultura en crecimiento dentro de su especialidad, conformismo. ¿Verdad? Y aquí están
está el problema. Desconocimiento por parte de los estudiantes de las carreras del área empresarial de la Universidad NUR y especialmente los estudiantes de la carrera de contabilidad sobre qué es la economía espacial y cómo puede contribuir a la construcción de una nueva economía mundial. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la primera causa? Que la economía espacial y su perspectiva de contribución a la conformación de una nueva economía mundial no es un tema que constituya materia de enseñanza y debate en el universo de las diferentes asignaturas de las carreras del área empresarial de la Universidad NUR. Otra, el proyecto de la economía espacial se desconoce porque es un proyecto muy reciente que está siendo propuesto por investigadores norteamericanos desde una perspectiva interdisciplinaria que construye lo económico desde la integración de la gestión comercial, el marketing, el turismo, la explotación de recursos minerales y las llamadas contabilidad y economías espaciales. La novedad de este proyecto hace que todavía no sea muy divulgado y, por lo tanto, no muy conocido. Y la otra causa, la poca conciencia y comprensión en los estudiantes de la carrera del área empresarial de la Universidad NUR y especialmente de los estudiantes de la carrera de contabilidad, de la importancia que tiene, aquí faltó, mantenerse constantemente actualizado sobre las más actuales investigaciones y propuestas que se realizan en el mundo y en Bolivia dentro del universo de las ciencias empresariales y de la economía. ¿Ven? Aquí tengo 3 causas de este desconocimiento y tengo las consecuencias. A, están desinformados, están desactualizados, no tienen hábito de investigación, no tienen tampoco una cultura en crecimiento dentro de su especialidad. Déjame enterarme qué cosas nuevas hay en gestión económica, en economía, en gestión empresarial. Y lo otro es el conformismo. Yo me conformo con lo que yo estudio aquí y se acabó. ¿Está claro? Bien. Este ejemplo ustedes lo tienen en el grupo. ¿Alguna duda? El esquema lo pueden hacer de la forma que quieran, pero siempre tiene que dar la idea de un arbolito, ¿verdad? Raíces, tronco, raíces, tronco y ramas. ¿Alguna duda? Sentí un micrófono abriéndose. Yo sí, dicen. Bueno, ok, ya me aclararon mi duda con mis compañeros, pero quiero tenerlo yo claro. Le ponemos nuestro tema, comentamos a partir así como está en el ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué me estás preguntando? Que sí es con tu tema. Sí. Pero claro, ¿con qué tema va a ser? Con el tuyo. Este es el tema de otra persona. Aquí tú tienes que poner tu tema y aquí tus causas y aquí tus consecuencias. Esto es un ejemplo para que se guíen. Excelente. No se... Gracias. Ya. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas de árbol de problema, vamos entonces a las preguntas de investigación. Voy a salir de aquí para ir al otro documento que estábamos viendo. Ya. Recuerden. Un momento. Recuerden, el diseño ustedes lo hacen como quieran, creativo, pero tiene que ser estético, ¿no? No puede ser una chambonada. Muy bien. Vamos entonces a lo que serían las preguntas de investigación. Mis preguntas de investigación son otro instrumento que me permite a mí comprender varias cosas. Primero,
analizar, ¿verdad? Dividir en sus partes mi problema formulado. Darme cuenta de todos los elementos que componen ese problema formulado y todas las cosas que yo tengo que conocer y comprender para entender esa pregunta y poder responderme esa pregunta. Por ejemplo, aquí yo tengo mi pregunta principal y mi pregunta principal es precisamente mi problema formulado. O sea, usted parte de poner en sus preguntas de investigación pregunta principal y la pregunta principal usted copia y pone su problema formulado. ¿Se entiende cuál es el problema que cada cual formuló, verdad? Tema, problema, formulación del problema. ¿Está claro eso, no? Pregunto. Sí, listen. Sí, listen. Ya. Genial. Entonces, pongo aquí mi problema formulado. Ya tengo mi pregunta principal. Y después empiezo a analizar. Voy a quitar esto para que entendamos. Empiezo a analizar cuáles son los elementos que hay aquí que yo tengo que dominar y entender para poder contestar con precisión esta pregunta, pero además para ir armando ya mi marco teórico conceptual. ¿Qué es tu marco teórico conceptual? Todas las bases de conceptos, de conceptualizaciones, de teoría, de teorizaciones que van a apoyar lo que tú dices. Por ejemplo, en este caso, todas las teorías que van a apoyar que tú definas con precisión cuáles son los elementos que deben comprenderse para la gestión eficaz de la economía personal. Todo lo que tenemos que saber para poder explicar eso a través de un artículo de revisión. Entonces, lo primero que van a hacer es precisamente ir marcando elementos. Por ejemplo, educar, educación, clave. Porque este es un concepto general y esta es una de las formas de educación a partir de contenidos concretos, la educación financiera. Financiera, finanzas, ¿qué son? ¿Verdad? Ya tengo otro elemento aquí. Después, gestión. ¿Qué es gestión? Fíjense, no gestión de la economía personal, no, ¿qué es gestión como concepto? ¿Qué es eficacia como concepto? ¿Qué es economía? ¿Qué es economía personal? ¿Ven? Ya yo tengo aquí una serie de elementos, de conceptos, para partir con mis preguntas complementarias. Entonces planteo preguntas complementarias. Y voy comenzando. Yo tengo esto aquí. Entonces lo primero que me pregunto, ¿qué es educar? ¿Verdad? Porque estamos hablando de una educación financiera, de educar financieramente. ¿Qué es educar? Después, ¿qué son las finanzas? Y ya después uno de los dos, ¿qué es educación financiera? Porque si yo quiero decir los elementos que necesitamos saber dentro de una educación financiera, yo tengo que saber que definir ese concepto de educación financiera. Y después sigo, ¿qué es gestión? ¿Qué es eficacia? ¿Qué es gestión eficaz? ¿Qué es economía? ¿Qué es economía personal? ¿Qué es gestión eficaz de la economía personal? Ya yo llegué, después de todo este camino, llegué a mi pregunta. Gestión eficaz. ¿Verdad? Incluso puede haber aquí esto, miren. Esto también. Puede haber una otra pregunta que me diga a mí precisamente lo que estoy preguntando.
En los países que han hecho reformas educativas brillantes, estas cosas son las que se estudian en el colegio, en la primaria, en las primeras edades. Y otras más. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, dice. Claro, es cuestión de dedicarle tiempo, ¿verdad? Ahora, aquí tengo otro ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, ¿qué estrategias han sido diseñadas y aplicadas por los diversos países para enfrentar la pandemia del COVID-19? Ah, ya. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es diseño y aplicación de estrategia? ¿Cómo comprender por qué diversos países? El concepto de diversidad aplicado a las características culturales y contextos de cada país, porque de acuerdo a las características culturales, económicas, políticas, de acuerdo al contexto de cada país, así han sido las estrategias. ¿Qué cosa es una pandemia? ¿Cuáles son las características de este virus? Porque de acuerdo a las características se hacen las estrategias. ¿Qué características ha tenido la pandemia del COVID-19? ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19? Es algo que está sucediendo todavía en las sociedades y economías de los países, a partir incluso de las diversas estrategias, ¿verdad? Para enfrentar la pandemia. Porque ustedes han visto países como México, como Brasil, que han tratado de mantener la economía activa, a diferencia de otros países europeos, de nosotros mismos. ¿Ven? Entonces, todo esto para explicar las estrategias que han sido diseñadas por diversos países. Incluso aquí hay algo más que sería interesante, que se puede incorporar. Por ejemplo, voy a copiar todo esto para de aquí sacar la pregunta. Aquí incluso hay dos preguntas más. ¿O cómo podríamos caracterizar? ¿Ya? Pero incluso aquí hay una cosa, porque aquí se habla de qué estrategias han sido diseñadas y aplicadas por diversos países. ¿Cuáles van a ser los criterios para seleccionar los países? ¿Verdad?
¿verdad? ¿Qué criterio? Ah, países de África. ¿Sí o no? Países de América, América del Norte, Centroamérica y Caribe, América del Sur. O sea, el criterio va a ser por regiones, por continentes, Asia, ¿verdad? Europa, eso, de eso estamos hablando. Esos criterios hay que establecerlos para después escoger los países. ¿Se entendió mis preguntas? Estas preguntas Sí, me ayudan a comprender mi investigación y a conformar un cuerpo de conocimientos ya sobre la investigación. Lisa, mi pregunta es concreta. ¿Qué son las normas internacionales de información financiera? Solo serían las preguntas, ¿qué son normas y qué son normas internacionales? Ya, a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay otro más. Ya. Este, por ejemplo, vamos a hacerlo el tuyo. Este es de la economía espacial. ¿Qué es la economía espacial y cómo puede construir la construcción de una nueva economía mundial? Aquí esto puede crecer muchísimo, ¿sí? Vamos a ver. De hecho, este es el ejemplo que yo les mandé que ha crecido muchísimo. Ya verás que hay cantidad de cosas. ¿Te parece que es una preguntita chiquitica? Pero ya verás que hay cantidad de cosas. ¿Cuál es tu nombre? Y ya este ejemplo nos va a servir para comprender bien cómo se hace. Dime, mi cielo. Erika. ¿Así? No, sin C. Así. Perfecto. Dime tu pregunta. ¿Qué son las normas internacionales de información financiera? Ese es tu problema formulado. ¿Qué son las normas internacionales? ¿Ya? Financiera, Lisa. Muy bien. Si era. Ya. Mira aquí. ¿Qué es una norma? ¿Verdad? ¿Qué es una norma internacional? ¿Qué es información? ¿Qué es información financiera? Y estas son preguntas que te salen solo de tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una norma? Como concepto general. Y después, ¿qué se entiende por normas internacionales? ¿Qué es información como concepto? ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es información financiera o qué se entiende por información financiera?
qué rigen las normas internacionales? De información financiera. ¿Por qué existen estas normas? ¿Qué rigen o regulan ¿cuántas tenemos ya? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. Normas internacionales, información, ¿qué son las finanzas? ¿Qué se entiende por información financiera? ¿Qué rigen o regulan las normas internacionales de información financiera? ¿Por qué existen estas normas internacionales de información financiera? Incluso entre esta y esta, ¿qué organismo? Internacionales. Regionales. O nacionales. Tienen la responsabilidad de cuidar por el cumplimiento de estas normas, por ejemplo. Una pregunta que te vas haciendo. Después, la pregunta te resulta eficiente, precisa o no, o puede cambiar en la medida en que tú vas investigando. Estas son preguntas de inicios que te haces para comprender esto. Y eso luego es para los objetivos específicos, ¿no? Claro, eso luego es para que tú vayas armando tu investigación a partir de responderte esta pregunta. Entonces esto te sirve para tu marco teórico conceptual, para escribir el artículo. Porque, por ejemplo, tú respondes aquí. Mira. Tú aquí te respondes, te preguntas una cosa. Esto lo hace cada país. Sí. ¿Eh?
Por ejemplo, mira, en tu artículo, ¿cuáles son las normas? Las normas internacionales de información financiera son estas, cada país tiene que hacer esto y por lo tanto tiene que brindar información. Eso es parte de tu artículo, de tu trabajo final, ¿comprende? Entonces, con estas preguntas, lo que tú haces es ir recabando la información que te va a permitir hacer tu marco teórico conceptual por un lado y por otro tu artículo, que ese es el objetivo de la investigación. Para eso estamos investigando, para escribir el artículo. ¿Viste, Erika? Sí, Lisa. Yo pensé que solo íbamos a preguntar qué son normas y qué son Es que, normas claro, es que internacionales. ¿viste? Es que una cosa te lleva a la otra. Una pregunta te va llevando a hacerte otra, te va llevando a hacerte otra, para penetrar más profundamente, para comprender más los elementos que componen el asunto, para entender cómo funciona esto. Porque para mí es muy importante saber cuáles son los organismos internacionales que regulan esto, ¿verdad? No solo que me digas qué son las normas, ¿verdad? Sí. Ir más profundo al tema, ¿cierto? Claro, llegas a una mayor profundidad. Y en tu artículo entonces lo pones, no pones solo qué son las normas, qué información te dan los países a partir de las normas, sino dices qué organizaciones regulan esto, qué organizaciones o instituciones están encargadas dentro de los países de generar esta información y mandar a los organismos internacionales. ¿Verdad? Ese es el asunto. Gracias. Ya. Entonces, este documento yo lo voy a colocar en el grupo hoy al terminar la clase. Bien, entonces, estas son las preguntas de investigación. Yo creo que aquí tienen bastantes ejemplos para que ustedes puedan enriquecer este documento. ¿Verdad? Enriquecer su trabajo, perdón. Muy bien, entonces volvamos al perfil. Y ya tendríamos también mis preguntas de investigación. Me quedaría entonces la situación problemática, ¿verdad? La situación problemática. Voy a salir de aquí. Y para verlo, vamos a hacerlo a partir de este esquema. Bien. ¿Estamos listos? Último elemento que nos falta. Y en ese documento que yo les envié está desarrollada la situación problemática así sobre estas pautas. Bien, situación problemática o situación polémica, como a veces aparece, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los elementos clave para la redacción. Es importante que tengamos claro aquí que es una redacción, son párrafos, no son elementos puntuales como en los otros puntos del perfil. Entonces, yo voy a partir de hacer una introducción del tema problema de investigación. Este tema, esta investigación está dirigida a conocer cuáles son las normas internacionales de información financiera. Exactamente. Y entonces hago esa introducción y después entro en el qué pasa. Los estudiantes de la carrera o del área desconocen, el investigador en primer lugar o la investigadora desconocen esta información. Y también los estudiantes de la carrera, no sé qué, que son las dimensiones
individual y colectiva del desconocimiento. Y por lo tanto, esta investigación quiere, a partir de un artículo de revisión, superar, resolver ese problema de desconocimiento. Que está causado, miren ahí entonces la utilidad del árbol de problemas, que está causado por esto y por esto y por esto. Y que de seguir así traería estas consecuencias. Por lo tanto, resolver este problema de desconocimiento es muy importante. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y ahí entonces realizas las conclusiones. Como el objetivo final, ¿verdad?, de esta investigación o el producto final de esta investigación es elaborar un artículo de revisión, por lo tanto, hacer esta investigación y redactar el artículo de revisión va a resolver este problema de desconocimiento en el investigador y en su público objetivo. ¿Hasta ahí está claro el concepto de lo que engloba la situación problemática o problemática? Pregunto. Sí, Licen. Ya. Está muy detallado. Ahora sí, Licen, muchas gracias. Ya. Entonces, ¿cuál es la estructura? La de siempre, introducción, desarrollo y conclusiones. No es que tenga que aparecer esto, cuidado. Es la estructura que tiene cualquier redacción que yo haga. ¿Verdad? Mírenlo aquí. Una introducción, un desarrollo a partir del qué pasa, por qué es importante y hago mis conclusiones. ¿En qué me apoyo? En mi árbol de problemas, en mis preguntas de investigación. Lógicamente, en las respuestas, ¿no? ¿Está bien? Ahora que usted se plantee sus preguntas de investigación, usted va a tener un trabajo práctico después del parcial en que tiene que responder esas preguntas. Entregar esas preguntas respondidas. De forma precisa. ¿Ya? ¿Alguna duda con el concepto, con la comprensión del concepto de situación problemática o problemática? No, Licen. No, claro. Ya, vamos entonces al ejemplo. Vamos entonces al ejemplo. Y el ejemplo está en el documento que yo les envié hoy. Aquí. Aquí está el ejemplo. Bien. Yo tengo, aquí está, fíjense, el documento como tiene que quedar. Recuerden que yo les voy a poner un documento en Word con el logo, todo, asignatura, examen parcial, nombre, apellido, grupo, ¿ya? Que eso iría aquí y usted tiene que hacer la estructura del perfil y que quede así prolijo. 1,5 de interlineado, ¿verdad? La justificación izquierda, derecha, estos elementos que va, ¿verdad? No entran acá, no hay sangría, sino directo se mantiene. Así como está esto, tiene que quedarle a usted. Planteamiento del problema, su tema, ¿verdad? El tema es economía espacial en este caso. Entendámoslo para ver la situación problemática. Y entonces yo tengo aquí mi situación problemática, que incluso puedo incorporar citas. Muy bien. ¿Quién me lee? Vamos a leerlo para ir entendiendo. Fíjense cuántos párrafos tiene esta situación problemática. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9 y 10 párrafos. En 10 párrafos está explicada la situación problemática. Lo que ya vimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién desconoce? ¿Por qué es importante hacer esta investigación?
¿Está bien? Listo. ¿Quién comienza leyendo? Para que lo entendamos. Yo listen. Un momentito. Déjame ampliarlo más para que sea más fácil. Creo que ahora sí lo ampliamos mucho. Ahí, aquí, no, aquí, sí. Ya, vamos. ¿Quién es la que lee? Maya. ¿Perdón? Maya, Ya, Munizada. Maya, sí, no, es que se entrecortó el audio. Ya, Allá. Maya, vamos. Ya. Situación problemática. Esta investigación está dirigida a explicar mediante un artículo de revisión qué es la economía espacial y cómo puede esta nueva propuesta económica, que implica el surgimiento de un nuevo campo en el universo de la gestión económica, de explotación de recursos y de contabilidad, lo que incorporaría elementos y variables novedosas a una naciente economía mundial, a la cual el espacio exterior de nuestro planeta inyecte extraordinarias ganancias, cuando, como dice el profesor Hank Alewind, Sí. Universidad de Alabama, Huntsville, el negocio de espacio deje de ser un juego de multimillonarios, increíblemente arriesgado y costoso. La economía espacial, que recién está comenzando a conformarse, en la cual los motores de la gestión económica comienzan a ser el turismo, explotación de recursos minerales. Ya, ¿se dan cuenta? Aquí hay una introducción de qué trata la investigación. ¿Se comprende? Miren aquí la introducción. Esta investigación trata de esto. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se llama la muchacha de las normas internacionales? Erika. Erika, ¿te das cuenta lo que estábamos hablando? De definir esos conceptos, porque te permiten aquí explicar qué cosa es, qué son y de qué trata la investigación. Ahora, vamos entonces a continuar la redacción. Ya vimos que aquí hay una introducción. Yo leo, Listen. A ver, y fíjense, de la introducción tenemos un párrafo que es un nexo con la situación de desconocimiento y quiénes son los que desconocen. Ya, empezamos aquí. Todo ¿Yo parece listen? indicar que la economía... Perdón. Sí, Perdón. claro. Vamos continuando, vamos a leer y después hasta contabilidad y después otra persona. Gracias, Ya. gracias mi amor. Vamos. Todo parece indicar que la economía espacial va dando los pasos necesarios para la construcción de una nueva economía mundial que integre los procesos productivos y económicos actuales, con estos nuevos procesos económicos y productivos que comienzan a proyectarse. Se realiza esta investigación a partir de la constatación del desconocimiento que sobre el tema tiene la investigadora y especialmente su público objetivo, que son los estudiantes de la carrera de área empresarial de la Universidad NUR y especialmente los estudiantes de la carrera de contabilidad. La investigadora es estudiante de la carrera de contabilidad. El vacío de conocimiento sobre qué es la economía espacial y cómo puede contribuir a la construcción de una nueva economía mundial tiene diversas causas. Las más importantes de ellas son las siguientes. Ahí paramos. Otra persona que lea las causas. Fíjense, aquí aparece la información que le salió a usted en su árbol de problemas. ¿Verdad? ¿Quién lee las causas? Yo, Listen. Erika. Vamos. El proyecto de la economía espacial se desconoce, porque es un proyecto muy reciente que está siendo propuesto por investigadores norteamericanos desde una perspectiva interdisciplinaria que construye lo económico desde la integración del marketing, la gestión comercial, el turismo
la explotación de recursos y las llamadas contabilidad y economías espaciales. La novedad de este proyecto hace que todavía no sea muy divulgado y por lo tanto conocido. La economía espacial y su perspectiva de contribución a la conformación de una nueva economía mundial no es un tema que constituya materia de enseñanza y debate en el universo de las diferentes asignaturas de las carreras del área empresarial de la Universidad NUR. La poca conciencia y comprensión en los estudiantes de las carreras del área empresarial de la Universidad NUR y especialmente de los estudiantes de la carrera de contabilidad, de la importancia que mantenerse constantemente Ahí actualizado falta, sobre ¿no? las Que más tiene mantenerse. Falta un que tiene mantenerse, ¿no? Sí, falta. La importancia que tiene mantenerse constantemente actualizado. sobre las más actuales investigaciones y propuestas que se realizan en el mundo y en Bolivia dentro del universo de las ciencias empresariales y de la economía. Muy bien. ¿Otra persona? ¿O sigue tú mismo, Erika? ¿Sigue? Bueno, a ver, vamos. En esta realidad, No, no. En esta realidad no dice. bueno, es por lo tanto, Esta realidad de desconocimiento. Disculpa, Lisa. No. Esta realidad de desconocimiento, de mantenerse en el tiempo e incluso profundizarse, traería como consecuencia la desactualización de los estudiantes de la carrera del área empresarial de la Universidad NUR y especialmente de los estudiantes de la carrera de contabilidad con respecto a las nuevas investigaciones y propuestas que constantemente se realiza en el amplio universo de su competencia. Por lo tanto, es de una gran importancia la realización de una investigación que contribuya a solucionar el vacío de información que existe en la investigadora y su público objetivo a través de un artículo de revista que sistematice la información existe sobre el tema en los diversos sistemas y fuentes de información que contienen los documentos más actuales que serían procesados y sistematizados. Muy bien, gracias. ¿Otra persona para que termine el último párrafo? Yo lo hice. Yo. A ver, una voz masculina, que es la única que hemos tenido en esta mañana. Vamos. A partir del artículo de revisión, que será el producto más importante de esta investigación, estará a disposición de los estudiantes de las carreras del área empresarial de la Universidad NUR, y especialmente de los estudiantes de la carrera de contabilidad, una información sistematizada y actual sobre la economía espacial como elemento para la construcción de una nueva economía mundial. Muy bien, listo. Ahí está su situación problemática, ¿verdad? Y tiene aquí sus conclusiones, ¿ves? ¿Sí? Un parrafito de conclusiones, un párrafo de introducción, un párrafo que constituye nexo entre la introducción y las causas y el desconocimiento y la explicación de qué se desconoce y quién desconoce, las causas de ese desconocimiento, las consecuencias de ese desconocimiento, la importancia de la investigación y las conclusiones. Cada uno de los párrafos cumple con las funciones que vimos en el documento. ¿Alguna duda? No, Lisa. Está bien claro. Perfecto. Las causas tienen que ir enumeradas, así como ella puso. En este caso ella la puso así, pero se puede hacer un párrafo en que se hable de las causas, ¿verdad? Sin necesidad de enumerarlas. Okay. Nunca enumeradas, o sea, en última instancia,
pero nunca, no 1, 2, 3, porque son causas, no tienen un orden, digamos, son las causas, y todas ellas interactuando provocan, ¿no? Consecuencias. Pero si no quieren ponerle, lo pueden no poner y desarrollan. La primera de ellas es esta, no sé qué, no sé cuánto. La segunda causa identificada es y la tercera causa es esta. ¿Ves? Puede ser así, ¿no? Depende del investigador. ¿Está claro? Sí, Licen. Genial. Perfecto. Entonces, muy bien. Vamos al documento y ya tendríamos nosotros entonces la situación problemática también. Y con eso tenemos todos los elementos que van al examen parcial. Mi planteamiento del problema, mi tema, mi situación problemática, mi formulación del problema de investigación, mi sistema de objetivos, que son el objetivo general y el objetivo específico, y como anexo, las evidencias del proceso de investigación, el árbol de problemas y las preguntas de investigación. Ya después, cuando avancemos nosotros más en otros elementos, vamos a incorporar, vamos a incorporar lo que sería la bibliografía, porque ya aquí, incluso ustedes, porque como van a trabajar las preguntas de investigación, ya con el artículo, perdón, con el práctico de las preguntas de investigación, ya va a empezar a aparecer aquí la bibliografía, que vamos a comenzar a organizarla en dos elementos. Esto lo voy a borrar para que no haya confusión después. Vamos a organizarla en dos elementos. ¿Qué sería? La bibliografía de referencia y la bibliografía consultada. La bibliografía de referencia, ¿cuál es? La que yo cité. Por ejemplo, ahí había una cita, ¿verdad? De ese artículo, de lo que había dicho ese profesor universitario. Y la bibliografía consultada es la bibliografía que no aparece en cita, pero yo la leí, yo revisé, fue un artículo que revisé, lo leí, lo consulté para hacer mi trabajo, aunque no aparece referenciado, no aparece citado. ¿Se comprende? Pero esto ya lo vamos a incorporar a partir de que contestemos nuestras preguntas de investigación. Y ya después, en el segundo avance del perfil, ya va a aparecer todo esto, más el segundo elemento del perfil y la bibliografía. ¿Se entendió? Una preguntita, le dicen. ¿La bibliografía consultada, dicen, irían los periódicos, revistas? No, puede ser un libro. El problema de la bibliografía consultada no es que sea un formato determinado. La bibliografía consultada es que no aparece citada. ¿Comprende? Usted la leyó, no aparece citada, pero yo la leí, la tuve en cuenta, la conozco. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es una cita, no? Sí. Ya. Ajá. Sí. No, Pero porque si no, ahí sí me asusto. ¿Cómo pondríamos entonces? ¿Cómo pondríamos qué, hija? O sea, ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos qué? Lo que leímos. De un artículo, de un libro, no sé, de un documento, de un video. Listen, una preguntita. Perdón, déjame terminar una explicación primero y después otra, porque necesito que esclarezcan, sí. Referencia, bibliografía de referencia, es lo que me aparece en citas en el texto de mi artículo o del perfil.
Bibliografía consultada no aparece por ningún lado. No aparece citada. Pero yo la leí. Pero la pongo en mi listita de bibliografía. La leí, la revisé, la conozco. Ha aportado a mi conocimiento sobre el tema, aunque no saqué ninguna cita de ella. ¿Se entiende? Sí, Lisa, ya entendí. La bibliografía es un listado. Ese listado lo vamos a dividir en dos. La que aparece citada en tu texto o en tu perfil, y la que no aparece citada en tu perfil, pero que tú leíste. ¿Está bien, mi amor? Sí, Lisa. Gracias. Genial. Ya, la otra muchacha. No, Lisen, ya está claro. No iba a preguntar si ya a partir de la situación podemos ir citando, pero ya veo que sí. Claro, ya pueden ir citando y ya vayan organizando su bibliografía. Ok, Lisen, gracias. Por ejemplo, yo les voy a mostrar ahora. A ver, miren. Este tema de la bibliografía bueno, tenemos todavía media hora, estamos bien, ¿no? El tema de la economía espacial. Con eso organicé, para que ustedes vean cómo ustedes van a organizar, pueden organizar su... Un momentito. Por ejemplo, miren, en su disco D, ¿verdad? Donde está toda su información, usted abre una carpeta. Por ejemplo, aquí, investigación sobre economía espacial. Yo abro mi carpeta y tengo aquí mi bibliografía de consulta, donde voy a colocar, ¿verdad? Las fichas de los libros, la bibliografía, el listadito de bibliografía que he leído, pero que no he puesto como cita, bibliografía de referencia, a la que sí he citado, voy organizando todo ahí. Tengo otra carpeta donde tengo hojitas, donde he sacado mis citas, ¿verdad? Las citas textuales que yo voy a poner en mi documento. Y pongo ahí también, lógicamente, de dónde saqué cada cita. Después yo tengo, por ejemplo, documentos génesis, que pueden ser documentos que generaron la investigación. Tú dices, me interesa el tema de economía espacial. A ver, voy a empezar a buscar los primeros documentos que tú encontraste, que son la génesis de la investigación. Después, entonces, no dijimos que había que buscar, recopilar y sistematizar la información. Bueno, todos los documentos que recopilé, ¿verdad? Y después los documentos que seleccioné, mis resúmenes. Así ustedes van organizando en carpetas toda la información. Por ejemplo, documentos Génesis, usted tiene aquí economía espacial y otros conceptos relacionados, ¿verdad? Por ejemplo, si entramos aquí, esto es un enlace, porque este documento está protegido. Entonces, aquí es el artículo que dice, la economía espacial forzará innovaciones en contabilidad. Si entramos acá,
a través del enlace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no deja, o sea, tú no puedes copiar este artículo. Solo te dejan entrar a través del enlace. Tú entras a través del enlace, que es que incluso esto estaría como bibliografía de referencia, porque vieron que está citado lo que dijo el profesor. Y aquí usted va a entrar al artículo. Usted va a entrar al artículo. Ahí está toda la información. El profesor lo que dijo, la contabilidad espacial, interesante. Miren, los auditores eventualmente volarán al espacio como parte de una auditoría. Nuevos métodos de contabilidad espacial. Todo lo que tiene que ver los desafíos de la contabilidad en esta nueva filosofía. La extracción de recursos, porque está hablando, la NASA ha proyectado recursos en el cinturón de asteroides de unos 700 quintillones de dólares. O sea, hartísimo dinero a partir de recursos minerales que se extraigan de los asteroides y se traigan a la Tierra. Estas son las películas prácticamente de ciencia ficción que hemos visto, ¿se acuerdan? Aquellas grandes naves que procesan minerales y demás. ¿Se acuerdan de aquellos filmes? Entonces, aquí está todo el artículo. Ahora, este artículo, aquí termina. La confianza en nuestro sistema económico depende de que los contadores sean conscientemente fieles al presentar la verdad financiera a todos los interesados. Este artículo de pronto... Luis, no puedo sí. ver lo que está... Ay, perdón. Pero recién me dicen... Eso me había cargado a mí como que la imagen de ese archivo y yo dije, ¿qué la pasó? Sí, pensé que igual que era mi internet. Ahora sí, mírenlo aquí, el artículo. Perdonen, sí, dicen ahora disculpen. Sí. Mírenlo Ahora aquí, ¿ve? ¿Ve? Entramos con el enlace al artículo. Y aquí está toda la información. Incluso, miren, aquí está el comunicado. ¿No? El mayor obstáculo es superar los costos sustanciales. Y aquí hay un comunicado al que podemos acceder de la universidad. ¿Ve? Miren. Este es el hombre, ¿eh? Entonces, fíjense cómo ya esta es la información que genera su investigación. Ahora, esta investigación que tú vas haciendo te lleva de pronto a conceptos como nueva economía. Porque se había hablado, ¿verdad?, de la nueva economía como a partir del aporte de esta economía espacial. Ahora, y si volvemos al documento en el cual nosotros partimos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que hay nuevos conceptos. Y ya usted va así, encontrando más cosas. Porque además estaban hablando de que lo principal de todo esto es lo caro que es y el riesgo económico que significa. Pero también el concepto de la nueva economía. Entonces, que entra, miren, tienes tu enlacito aquí. Tienes tu enlacito aquí. Y entras al concepto de nueva economía. ¿Qué cosa es nueva economía? Ah, ya. Y está, y entonces, ¿qué significa? Una economía que tiene que ver sobre todo con las nuevas tecnologías, con todo esto, muy relacionado con este fenómeno de una posible economía y contabilidad en el
en el cosmos, ¿verdad? Y así tú vas encontrando más y más información y te lleva, por ejemplo, a un concepto como este otro. Porque como decían, de que lo principal son los riesgos económicos, llevas a un concepto como este otro, que es el de capital de riesgo, que está muy relacionado con esto de la economía espacial. Entonces, ¿cómo se pone capital de riesgo en este tipo de productos y de empresas en las cuales... Dice, no se ve. Pero no se ve otra vez. No entró el documento. Sí, dicen, no se pudo. Ya, un momentito. Ahora sí, ¿ve? Capital de riesgo. Nueva economía, capital de riesgo. Y así ustedes van viendo cada uno de los conceptos. El inversor de riesgo, por ejemplo, miren, para que vean cómo se relaciona con esto de la economía espacial, busca tomar participación en empresas que pertenezcan a sectores dinámicos de la economía, de lo que se espera que tengan un crecimiento superior a la media. Una vez que el valor de la empresa se ha incrementado lo suficiente, los fondos de riesgo se retiran del negocio, consolidando su rentabilidad. Entonces, son gente que invierte, por ejemplo, en proyectos como este de la economía espacial, un proyecto para traer minerales de la Luna y se arriesgan a poner su capital ahí. Entonces, fíjense cómo todo se va relacionando y ustedes van encontrando información y toda esa información la van organizando en carpetas. Si pueden copiar el texto, lo copian el texto en Word y lo guardan, o si no, como ya vimos, ustedes copian el enlace, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Como vimos, miren, el documento tiene los enlaces. ¿Ven? Y todo esto usted lo tiene organizadito en carpetas. Así es la cosa. Ahora miren, para que vean que no estamos hablando de algo que está lejos en el tiempo, porque ya hay decretos de Donald Trump sobre este tema y este tema ya está en acción. Sí, Lisen, empezó también con el lanzamiento que se hizo este año de la nave con la afiliación de X-Space con la NASA. Exactamente. Miren. Miren, por ejemplo, esto que les voy a mostrar ahora. No me lo abrió. A ver, un momentito. A ver, ahora sí me parece. Aquí está, miren, este artículo. Y es un artículo de hace 5 horas. La Agencia Espacial Estadounidense lanzó el jueves, ayer, un llamado a licitación sin precedentes para que empresas privadas tomen muestras de rocas lunares y las traigan a la Tierra. La NASA busca comprar suelo lunar a proveedores comerciales.
Entonces, para la explotación de recursos, principalmente en minería, que se encuentren en el suelo o subsuelo de asteroides y de la Luna, en el marco de una política alentada por el presidente Donald Trump. Invita a empresas que hagan sus propuestas para extraer pequeñas muestras de piedras lunares. Aquí está lo que tú decías, mira. Sí, le dicen, ese día fue súper emocionante para mí, orgullosa de la humanidad. Ya viste, entonces ahí estamos hablando. Aquí está el asunto. Para que se den cuenta que estamos hablando de algo que ya está en pleno desarrollo. No estamos hablando de algo que puede pasar y no sé qué, esto es algo que está por ahí. No, 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 no. Es algo que ya ustedes tienen a las puertas. Entonces, ahí tienen lo que habíamos hablado de cómo ustedes organicen su carpetita de la investigación y van colocando bien organizaditos toda la información. Como vimos, documentos Génesis son los documentos que iniciaron su búsqueda. Después, los que usted seleccionó, la recopilación, todos, donde entran todos, los resúmenes, y así va organizando todo. Para que pueda hacer su artículo, escribir su artículo y tenga ahí todas sus fuentes bien ordenadas, organizadas y clasificadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, hemos terminado. Guíense por ese documento del ejemplo y ya vayan trabajando y preparándolo así. Yo pienso que pueden incluso hacer una copia de ese documento y montarse sobre él e ir desarrollando ahí todos sus elementos, sirviéndose comparativamente como modelo del otro, con todos los elementos. ¿Está bien? Tal y como queda, así como lo vimos ahora. Se los voy a mostrar por última vez. El documento que yo le envié hoy a la... Parece que... Aquí está. Es así. ¿Ah? Ya. Ah, pero ustedes lo tienen en PDF. Yo les voy a pasar entonces una copia en Word. ¿Está bien? Para que puedan trabajar sobre esa base. Y ya con eso sí podrían, ¿verdad? Muy bien, así está. Ya ven, así tiene que quedarle. Planteamiento, tema, situación problemática, formulación del problema, sus objetivos general y específico, y después anexos así mismo como está en el centro de la hoja, y después en el centro de la hoja evidencias, y las dos evidencias, su árbol de problema y sus preguntas de investigación.
Listo, Listen. Muy Muchísimas bien. gracias. A ustedes nos vemos entonces en la próxima clase, que es el martes, y ya a las 2 de la tarde yo abriría el parcial hasta el miércoles, perdón, hasta el viernes les dije, ¿sí? Del Ok, martes al listen. viernes para el De parcial. martes a viernes, de martes a viernes. Martes 2 de la tarde, viernes 23:59. Muy bien, Listen. Ya, Así estamos. déjenme bajar la lista por última vez. Perfecto. Ya, entonces nos vemos. Listo, Listen. Nos vemos el martes. Cuídense mucho.